Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El cronista Juan José Doñán nos invita a visitar el poema Paisaje Inmemorial de Octavio Paz a propósito del futuro del bosque, la primavera y del futuro de nuestra propia humanidad implantada desde hace milenios en el Valle de Atemajac. Se mece aérea, se desliza entre ramas, troncos, postes, revolotea perezosa entre los altos frutos eléctricos, cae oblicua, ya azul, sobre la otra nieve, hecha de la misma inmateria que la sombra, no arroja sombra alguna, tiene la densidad del silencio, la nieve es nieve, pero quema. Los faros perforan súbitos túneles al instante desmoronados. La noche acribillada crece, se adentra, se ennochece. Pasan los autos obstinados, todos por distintas direcciones, hacia el mismo destino. Un día, en los altos del hierro, estallarán las lámparas. Un día, el mugido del río de motores ha de apagarse. Un día, estas casas serán colinas. Otra vez, el viento entre las piedras hablará a solas, oblicuas entre las sombras. Insombra ha de caer casi azul sobre la tierra, la misma de ahora, la nieve de hace 1.000.000 de años. La mirada al fondo de esta reflexión es que los tiempos humanos pasarán, pero la naturaleza, como lo ha hecho con persistencia desde hace miles de millones de años, en la Tierra persistirá. Comprenderlo es parte de la necesidad que tenemos cuando hablamos de este bosque asediado. En cada ceremonia de desagravio anual que los tapatíos tenemos para nuestro bosque, entre abril y mayo, tras indignarnos por el fuego que devora la floresta, siempre nos ponemos sesudos y reflexivos y generamos una andanada de diagnósticos y propuestas. Que la mayor parte del problema deriva de los intereses inmobiliarios, que los propietarios privados y ejidales no pierden la oportunidad de pujar por sus propios intereses, que el gobierno es tibio, invierte poco, cuida menos y tiene cuentas desastrosas con la protección del área protegida, que los ciudadanos viven en la apatía y no constituyen una presión como opinión pública para que se ponga coto a los males que amenazan nuestra reserva verde más emblemática. Luego vienen las propuestas: expropiar el bosque o comprarlo para que sus dueños actuales no vivan bajo la permanente tentación de urbanizar o destruir, aplicar todo el peso de la ley a los presuntos responsables, incendiarios, motivar las aportaciones pecuniarias para mantener a raya los intereses con un esquema de pago por servicios ambientales, hacer algo, de preferencia comprar la tierra, con el anillo territorial que rodea el bosque, la famosa área de amortiguamiento que se ha discutido desde 1980 y cuyo único producto jurídico es la zona de recuperación ambiental del Cerro del Tajo, impulsada por ciudadanos de la zona y publicada como decreto por el anterior gobernador Aristóteles Sandoval, de cuya defensa, ante la andanada de litigios que ha ocasionado, se debe hacer cargo el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Quizás convenga insistir en algunos datos que la olvidadiza opinión pública omite cada que se empeña en ver una película en blanco y negro. 1. La primavera y prácticamente todas las áreas naturales protegidas de México tiene dueños. Esto no es una anomalía. El reparto del territorio, como uno de los gestos legitimadores de la Revolución Mexicana, llevó a repartir las viejas haciendas en ejidos, en reconocer los territorios inmemoriales de las comunidades indígenas y en dar legalidad a la pequeña propiedad agrícola y ganadera. Tierra y libertad, el eslogan zapatista, hizo que en ocasiones las puntas estériles de las montañas o los lechos de los humedales fueran entregados preferentemente a los ejidatarios. El desafío de proteger el patrimonio natural se volvió así más complejo, pero el esfuerzo de este país ha sido reconocido en el ámbito internacional. Es el modelo mexicano de conservación, pues más de 20% de la población habita aún hoy fuera de las ciudades. 2. No obstante el pesimismo recurrente en nuestra clase ilustrada, la realidad es que el decreto de 1980 al interior del polígono protegido ha sido relativamente exitoso. Hacia el interior de las fronteras del área de protección de flora y fauna hay presiones verdaderas y crecientes, pero se mantiene la integridad de los ecosistemas y ningún fraccionamiento nuevo, diferente a los preexistentes al decreto, ha podido establecerse. Hay algunos cambios de uso de suelo, sobre todo en la zona de Mariano Otero y en la de la Venta del Astillero. Hay un uso creciente sobre las zonas públicas y en general los visitantes del bosque constituyen un desafío por su nada confiable cultura ambiental. Pero incluso en ese sentido, se puede decir que el visitante promedio de la primavera es un ciudadano más preocupado y activo en temas de conservación que la masa indiferente, salvo en tiempos de humo, que se queda en Guadalajara.
3. El valor del suelo en el bosque está abatido, pues no está en el mercado inmobiliario como efecto del decreto presidencial de 1980. No es equiparable al que tiene el suelo urbano al otro lado del lindero, por lo que un verdadero programa de compra de tierras no necesitaría de enormes inversiones para lograr crecer la propiedad pública, que ya es interesante en términos relativos. En pocas áreas protegidas del país hay 18% de la superficie en tenencia pública. Un ejemplo mexicano muy exitoso es el crecimiento de la demarcación protegida en Calakmul, Campeche, la mayor reserva boscosa del país. Grupos privados comprometidos con la conservación crearon un fondo que ha adquirido gradualmente tierra de selva para anexarla a la reserva de la biosfera de más de 700,000 hectáreas. Como no son suelos con grandes usos productivos, su valor ha sido asequible. Así se convirtieron en tierra pública unas 100,000 hectáreas adyacentes a Calakmul. Pero la primavera tiene su propio antecedente. En el año 2000, el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez hizo una operación de compra a particulares del predio Agua Brava, en la zona de visitación más intensa del bosque. 700 hectáreas por 19,900,000 pesos. A tipo de cambio de ese tiempo, $2,186,813, es decir, $3,124 por hectárea. Si ponemos el dólar como referente para nuevas operaciones a un promedio de 20 pesos actuales, la hectárea rondaría 60,000 pesos y el metro cuadrado a 6 pesos, contra costos por metro cuadrado urbanizado en la periferia que van de 2,000 a 10,000 pesos. Hipotéticamente, bajo estos precios controlados, hay que insistir que por ser zona protegida no está sujeta a mercado porque tiene usos cancelados. No es equiparable, pues, a lo que sucede en la periferia. ¿Cuánto costaría comprar la primavera completa? 24,000 hectáreas a 60,000 pesos arroja 1,440 millones de pesos, 1.2% del presupuesto estatal en el año 2019, menos de 1% en el año 2023. Pero ¿es de verdad necesario comprarla? Lo que sería deseable es adquirir las zonas de protección, que son las que la zonificación define como aquellas superficies dentro de la ANP que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo. Esto lo señala en su página 58 el texto del programa de manejo todavía vigente. Esas tierras son 4,062 hectáreas y es donde se tiene la mayor diversidad del bosque. La opción de compra se debería abrir a los propietarios que deseen hacerlo, para de esta manera reducir una oposición que a la larga no le convendrá a la primavera. Por si fuera poco, 4,000 hectáreas contra 24,000 a comprar implican la sexta parte del costo calculado. De esta manera se podrá reducir la oposición que a la larga no le convendría al bosque, pero solo como parte de un paquete de opciones a las que el dueño se puede acoger. Si se logra construir una cultura ambiental genuina, tanto en los dueños como en los usuarios, generar un mercado de servicios ambientales es posible y más deseable. Solo falta que de verdad se convierta en una prioridad pública. Ahora, entonces, ¿por qué sufre tanto la primavera? ¿Por qué se quema y por qué padece depredación? Porque el proyecto no se construyó con la consideración de que está a la puerta de la segunda área urbana del país. Es el fenómeno de la urbanización en la periferia, con la implícita construcción de infraestructura que demanda, el que mantiene bajo una tremenda presión al bosque y ha asfixiado sus corredores biológicos, por lo que amenaza con dejarlo aislado y a largo plazo lo dejaría inviable como un conjunto de ecosistemas silvestres. Ya se ha mencionado antes que la superficie original de la caldera es de 40,000 hectáreas y solo se decretaron 30,500 hectáreas, situación agravada con el reciente cercenamiento de más de 500 hectáreas por un juicio de amparo que ganó ante la tibieza de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del Gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Zapopan, el ejido Santa Ana Tepetitlán. Esas 10,000 hectáreas viven en la especulación. Los lobbies inmobiliarios le han hecho así dos muy graves daños a la primavera: cambiar el bosque por fraccionamientos y llevar una presión enorme a sus puertas. 6 de cada 10 incendios se originan en esa periferia. Por eso resulta poco inteligente pretender cerrar el bosque. Los visitantes habituales de la floresta no suelen cometer las tropelías de los aventureros de la periferia, sean estos ricos o pobres. Por si fuera poco, esos negocios inmobiliarios se enriquecieron a costa de un bosque que funciona como una de las marcas más valiosas del territorio metropolitano. ¿De verdad usted cree que por poner letreritos y equipar alguna brigada contra incendios están compensando la enorme fortuna obtenida tras 4 décadas de urbanización de alto valor? Pero han sido algunos de los propios habitantes de esas zonas los que actualmente se han constituido en principales defensores del área protegida e incluso la no protegida. La mejor expresión es el decreto del Cerro del Tajo, que habrá que apuntar entre los mejores atrevimientos del anterior gobernador. Es la montaña con los negocios urbanos que ha dejado mayores ganancias a sus promotores.
innovadores. El decreto debería ser un dique para que el negocio siga, pues bajo premisas de restauración ambiental y de riesgo, al tratarse de la montaña, impide a futuro que se continúe el cambio de uso de suelo en un bosque que, aunque no esté dentro del polígono, sí es, hay que aclararlo, el bosque La Primavera. No nos engañemos, la gestión del área natural protegida podría tender a mejorar, pues ha recibido su mayor financiamiento en 40 años de existencia jurídica, pero ni con el doble de los recursos, ni con propietarios integrados y felices, ni con procesos eficaces de control y vigilancia podrá salvarse de la degradación, porque esta sobre todo proviene de la periferia, de sus grandes o pequeños fraccionamientos, de las carreteras y corredores industriales que la bloquean, de sus agricultores o ganaderos despreocupados, de ese, por sus efectos, temible e inicuo visitante de las orillas que casi sin querer provoca la mitad o más de las deflagraciones de cada temporada. Ciertamente habrá que fortalecer el uso de instrumentos públicos vía decretos estatales o federales, ordenamientos ecológicos, planes de ordenamiento territorial, planes parciales de desarrollo urbano, planes para regular el uso de fuego y no dejarlos que sean letra muerta. Es evidente que Guadalajara debe cambiar su desinformada pasión por el bosque en un cuidado activo y enterado desde todos sus espacios cívicos y desde su administración pública. Que el gobierno federal debe hacer su parte si seguirá al frente de la gestión de bosques y de actividades productivas en ellos, pero sin eximir a los gobiernos locales responsables del uso de suelo urbano, que son los verdaderos villanos, con su permisividad y tibieza en la invasión a los espacios silvestres por las grandes empresas inmobiliarias que a veces suelen pagar sus campañas políticas. Se antoja decir, tal vez ingenuamente, que bastaría con aplicar la ley con la dureza que exige la conservación de un área natural, porque cuando falte, Guadalajara se quedará sin un futuro. Los colonos del Cerro del Tajo son los primeros que hicieron autocrítica de vivir en el bosque, y no se fueron, pero ofrecieron algo mejor: proteger lo que queda. Su lucha es modélica en el contexto mexicano porque han logrado librar exitosamente muchas aduanas, señala su vocera, la activista Tania Vázquez. Tarde, pero entendimos, independientemente de la zona en la que esté asentado nuestro fraccionamiento, en lo particular el mío está sobre López Mateos, pero entiendo el sentir de los compañeros que viven, por ejemplo, en Palomar, en Bugambilias, incluso en El Cielo, de saber que fue una situación que no debió haber sido, que desafortunadamente ellos ya están ahí, ya dañaron, pero precisamente yo les decía, bueno, si ya dañaron, entonces tenemos que ver de qué manera le regresamos algo al bosque por todo lo que lo hemos dañado, o por todo, incluso los beneficios que tenemos de vivir cercanos a él. Y es cuando se inicia esta situación en el sentido de que la punta de lanza fue ponernos a un nuevo fraccionamiento más en la parte alta de la montaña, el famoso Santa Anita Hills, también conocido como Bosque Alto, en el que decimos, bueno, ya no más. O sea, cuando entendemos que algo estás haciendo mal y que no tienes que seguirlo replicando, es un ya no más, independientemente de que es una zona que no está protegida por el decreto federal y que entonces dice, bueno, busquemos la manera de. Se inició con las famosas pláticas con el alcalde de ese momento, que era Ismael del Toro, y pues simplemente nos encontramos con la sorpresa de que todo estaba listo para que se realizara ese fraccionamiento, el cambio de uso de suelo hecho por Semarnat y las licencias de construcción dadas por el ayuntamiento. Entonces, pues simplemente nos dijeron... Antes de que sigas, antes de que sigas, contéstame esta pregunta. ¿Por qué pensaron que ya no más? ¿Por qué pensaron que ya no aguantaba otro fraccionamiento el bosque en esa zona no protegida? Bueno, porque nos dimos cuenta en el tema de afectación al bosque. Entendemos que los ecosistemas no tienen límites, o sea, no hay algo que diga hasta aquí puedes pasar y aquí no puedes dañar y aquí sí puedes dañar. Entendimos la situación de la fauna, se veía en Bugambilias, se ve en Palomar, se sigue viendo la afectación de sentir lo que es esta interfaz urbano-forestal cada vez asfixiando más. Obviamente, darnos cuenta de la calidad del aire que tenemos en Guadalajara, en la zona metropolitana, seguir afectando y quitándole árboles al bosque, pues era también una parte del daño que se estaba haciendo. Ahora, aquí el tema es que en el Cerro del Tajo, donde se iba a construir Santa Anita Hills, ya habíamos tenido deslaves desde el 2011 en San Martín del Tajo,
Y bueno, el que desafortunadamente ocurrió en el 2016, también en la última calle del condominio Santa Anita, y el del 2019, que ya vino a raíz de un incendio, y después vinieron las lluvias y ya se vio lo que había. Por eso nosotros incluso ya teníamos estudios de riesgos de lo que podría pasar a los fraccionamientos que estamos abajo si se siguiera moviendo un terreno tan inestable como es el Cerro del Tajo. Muy bien. Y entonces ustedes se dan cuenta que prácticamente tenían ya la mesa puesta los fraccionadores para abrir Santa Anita Hills. Así es. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues cuando ya nos dijeron que no había nada que hacer, porque pues incluso el alcalde decía, bueno, si no acato el cambio de uso de suelo, pues también yo me puedo meter en problemas, entonces todos se lavaban las manos, ¿no? Semarnat, que había estado muy bien el cambio de uso de suelo, incluso por ahí tuvimos que buscar entonces la manera de ver inconsistencias en las maneras en que se habían dado todas estas situaciones, tanto el cambio de uso de suelo como las licencias. ¿Y qué crees? Pues nos encontramos con muchísimas, 34 inconsistencias tan solo en las licencias municipales, haberle otorgado la licencia a alguien que ni siquiera era el dueño o propietario, situaciones en la manifestación de impacto ambiental, como omitir un incendio, bueno, una serie de situaciones que, como dice uno de nuestros abogados. ¿De cuánto tiempo atrás? O sea, ¿quién otorgó las licencias municipales? ¿En qué administración vienen las licencias municipales de Santa Anita Hills? Fíjate que habíamos estado dando históricamente cómo se habían dado, pero se estuvieron haciendo cambios en los propietarios y por lo mismo en las licencias, pero incluso desde el 2000, Agustín, se habían estado dando licencias y con las modificaciones se tenían que simplemente hacer modificaciones que seguían dándose de manera pues bastante fácil. Los colonos han trabajado más de 8 años y se han dado cuenta de que si la sociedad no se preocupa, el gobierno dominado por el corto plazo y los lobbies tampoco hará la tarea. Ustedes entran al terreno del litigio al darse cuenta que la autoridad, con su solicitud, no iba a hacer nada la autoridad o decía que no podía hacer nada. Decía que no podía hacer nada e incluso de qué servía que muchísimos académicos y técnicos de diferentes universidades de Guadalajara dijeran otro fraccionamiento más en la parte alta del bosque. Es que eso no es viable técnicamente, se afecta el ecosistema independientemente de que no esté dentro del área natural protegida, pero a los gobiernos parece no importarles lo que dicen los académicos y los técnicos de quienes conocen las afectaciones propias del bosque, y sin embargo pues tuvimos que irnos por la vía que ellos entienden, que es jurídica, y por supuesto en medios, que tuvimos la gran fortuna de que los periodistas y los medios de la ciudad atrajeran el caso y le pusieran atención en cómo lo estábamos resolviendo. Ahora, ¿qué pasó? Fue, a final de cuentas, una resolución judicial la que detuvo todo, ¿no? Así es, entre las cosas que tuvimos que hacer, pues iniciar con lo más fácil, que era una demanda en el Tribunal Administrativo del Estado, el famoso TAE, sobre las licencias de construcción que se habían otorgado en Tlajomulco. Ahí nos fuimos sobre el gobierno de Tlajomulco, aunque sabíamos que era un tema que no iba a resolver de fondo esta situación, pero que nos daba tiempo para hacer algunas otras demandas ya a nivel federal. Y entonces iniciamos con un juicio de nulidad sobre esas licencias, y por fortuna, nos dieron a nosotros momentáneamente la situación de parar el fraccionamiento con esa demanda en el TAE. Pero después, como lo hace el TAE, simplemente buscó la manera ante una situación que después se resolvió a favor de nosotros otra vez, pero en ese momento permitió que siguiera la obra. Ahora, yo sí quiero dejar aquí muy claro, esa obra que se inició fue en la parte baja de la montaña, sobre López Mateos, la entrada al fraccionamiento. A nosotros lo que obviamente nos interesaba era que no se tocara ni un solo árbol que está en la montaña. Eso fue lo que
lo que por fortuna no pudo ser, ni esperamos que sea, pero la entrada al fraccionamiento sí se alcanzó a construir sobre López Mateos. Ahora, bueno, tienes esta medida del TAE, pero también acudes a la autoridad federal por el tema del cambio de suelo que no se sabe cómo se otorgó. Ahí, ¿cómo se termina resolviendo el tema del cambio de suelo? El cambio de uso de suelo sigue en litigio. Por fortuna tenemos una contestación de Semarnat en el sentido de que ya nos están pidiendo pruebas para definir por qué decimos nosotros que no se dio un cambio de uso de suelo de una manera correcta y pues tratar de revertirlo. Eso sigue en litigio y al igual que otras demandas que logramos meter y que ahorita están en suspensión definitiva a nuestro favor, a favor del bosque, y vamos a ver cómo se resuelve. Aquí el tema que cuando nuestra única demanda, que era lo que tenía detenido el proyecto, que era la del TAE, aquí en Jalisco, nosotros nos habíamos movido ya en otras áreas. Yo era consejera ciudadana metropolitana en IMEPLAN, y en ese entonces al director, a Ricardo Gutiérrez Padilla, le pedí apoyo con un estudio de riesgos, y ese estudio de riesgos pues salió en una situación contradictoria a la manifestación de impacto ambiental e incluso las licencias, en el sentido de que si se construía en esa montaña, pues vendrían más derrumbes y más deslaves para el área de López Mateos y los fraccionamientos que estamos abajo. Y ese estudio de riesgos, pues como yo digo, estuvimos muy cobijados por los medios. Lo publicó un diario de la ciudad, y justamente cuando salen 2 primeras planas de esa noticia, pues el gobierno del estado, en ese entonces el gobernador Aristóteles Sandoval, decide buscar la manera en que se protegería esa área desde el estado. Digamos que ese estudio de riesgos es realmente lo que ahorita fortalece la lucha que empezó contra Santanita Hills, pero que además le da la dimensión de todo el polígono del Cerro del Tajo, ¿no? Y es el camino que se toma para hacer el área protegida que actualmente tienen en la zona, que sería, en tu opinión, el gran punto legal que está fortaleciendo la lucha de ustedes, el área protegida, más que las demandas específicas contra Santanita Hills, porque uno pensaría, si Santanita Hills quizás gane algún juicio, está siempre el estudio de riesgo ahí invalidando muchas acciones que se tomaron y que ponen a mucha gente ahora sí, como bien dice el tema, bajo riesgo justamente. Así es, porque nosotros iniciamos por el tema de afectación medioambiental, Agustín. Pero cuando hicieron el estudio de riesgo, jamás nos imaginamos que fuera a ser algo tan fuerte y tan de peso, en el sentido de que casualmente la manera en la que el gobierno del estado protege es por afectación medioambiental, pero también por el riesgo que representa a los civiles que están abajo de esa montaña. Incluso, bueno, quien no quisiera creerlo, quien dijera, bueno, IMEPLAN en ese sentido no es vinculante, y bueno, se tenía que buscar también la anuencia de las protecciones civiles, tanto municipal como del estado, que a final de cuentas avalaron ese estudio de riesgos, dijeron exactamente lo mismo. Pero si alguien aún tenía una pequeña duda del riesgo que representa, pues la naturaleza cobra facturas muy caras, y en el 2019 la cobró, sin haber movido muchos metros cuadrados en la montaña, Agustín. Simplemente se quemó, no hubo construcción, no hubo movimiento de tierra, se quemó y el agua simplemente no se pudo infiltrar. ¿Hacia dónde se vino? Pues hacia abajo, y ya vimos todo lo que ocurrió. La clave es que la sociedad intervenga en juicios y que ostente los derechos de tercera generación. Se debe enfrentar y derrotar la tiranía de los derechos adquiridos. Un decreto que salió como área de restauración ambiental. En su momento, pues hubo incluso mucho desconcierto que por qué esa figura, que por qué no un área natural protegida, si el área contaba con todas las características del área natural. Al menos el polígono donde se pensaba hacer ese fraccionamiento tiene una masa arbórea
tupida, no se ven áreas sin árboles, y entonces pues fue cuando se busca, estando nosotros en riesgo porque el TAE le había dado en ese momento que la inmobiliaria pudiera construir la continuación de eso, pues entonces no hubo de otra más que salir con un área de restauración ambiental que permite no hacer la famosa consulta pública, y simplemente sale el gobierno del estado a decir hasta aquí y no se puede construir, ¿no? Ahora, bueno, ya conocemos más o menos todos el contexto de la historia siguiente, los amparos, están ustedes metidos como terceros interesados en los temas de muchos de estos juicios, lo cual le da una fortaleza, porque a veces uno piensa que el gobierno del estado cambia de dirección, aparentemente. Lo cierto es, la pregunta en realidad importante para mí es ¿qué futuro le ves a la figura, a la consolidación de este esfuerzo que ustedes han hecho en el Tajo, que se replicó, aunque con otros elementos, en el caso del Bajío, donde hay una debilidad, no hay vecinos como ustedes metidos en los litigios, pero bueno, de algún modo se ha pensado, a partir de la experiencia de ustedes, que los polígonos con zonas de restauración ambiental pueden ser parte de la respuesta para rescatar el área que rodea el Bosque de la Primavera, pero al mismo tiempo se habla de que es débil y que tiene que transitar hacia otros esquemas más sólidos. ¿Qué piensas tú? Yo también lo creo, que tiene que transitar hacia esquemas más sólidos, porque, por ejemplo, aquí el decreto del Cerro del Tajo del 2018, nosotros insistimos bastante con el gobierno del estado en que fuéramos llamados como terceros interesados. El grupo de abogados sospechaba que en el cambio de administración, a lo mejor la siguiente no defendiera tan férreamente el decreto del 2018, y porque sabíamos que venían los amparos. Entonces, logramos entrar, pero fue difícil, Agustín, porque incluso las inmobiliarias metieron quejas a tribunales diciendo que nosotros no teníamos por qué estar dentro de la lucha, y los tribunales nos ratificaron en la lucha. Entonces, no creas que está facilito, y desafortunadamente no entramos en todos los amparos del decreto del Cerro del Tajo, solo en algunos. Ahora, se viene el del Bajío no tiene terceros interesados como el del Tajo para defenderlo. Incluso en el del Bajío son los propios ciudadanos los que están peleando de que por qué no los dejan construir sus terrenos que ya tienen desde hace mucho tiempo, esperando algún buen momento para construirse, y además pues con todo lo que ya hay alrededor. En fin, esas son situaciones, pero sobre todo el tema de cómo lo va a defender el gobierno del estado, el que esté, cómo lo va a defender. Aquí el tema es que se tienen que observar muy bien los derechos de tercera generación para resolver este tipo de decretos, este tipo de amparos, este tipo de litigios. Yo leía el otro día a la ministra Piña que ya se tiene que juzgar con perspectiva. En ese momento ella decía con perspectiva del derecho al agua, y yo digo que aquí se tiene que juzgar con perspectiva del derecho humano a un medio ambiente sano. Y esos son justamente los derechos de tercera generación que tribunales, que gobiernos del estado, que gobiernos municipales tienen que empujar para que se respeten, entendiendo que puede haber maneras de resolver. Nosotros casualmente con el tema de Santa Anita Hills, incluso con el actual gobernador, pedíamos una permuta, pedíamos que entrara el gobierno del estado con una permuta para que todos quedáramos tranquilos, la inmobiliaria, los vecinos, que el bosque ganara. Se tienen que encontrar maneras, pero sin embargo no está ocurriendo, simplemente lo están dejando a ver con qué juez nos toca, qué perspectiva va a tomar para resolver, si son los famosos derechos adquiridos de un particular contra el bienestar de una comunidad. Pues si lo ve de esa manera vamos a estar fritos, pero si se ve desde los derechos de tercera generación, pues yo creo que sería algo muy bueno, porque es la única manera hasta ahorita que se ve viable que en esa zona de conflictos
que rodea el bosque de la primavera, parece ser que es la única manera que va a ser de resolver en el sentido de proteger de la urbanización. La primavera ha fortalecido sus oportunidades, pero enfrenta cada vez un entorno más difícil. Una de las soluciones es comprar el bosque y hacerlo propiedad pública, sin olvidar la conflictiva y caótica zona de amortiguamiento. Esto opina el hoy exsecretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graf Montero, especialista en áreas naturales protegidas. Mucha gente piensa que está siendo presionada principalmente por el interés inmobiliario del exterior, es decir, que hay intereses de ir a construir fraccionamientos dentro de la primavera. Y yo te puedo decir que ese no es el mayor riesgo que tiene la primavera. El único lugar donde hay una presión inmobiliaria dentro de la primavera, y bueno, ya no está dentro porque Santana Tepetitlán ganaron el juicio contra el gobierno federal y quedó desclasificada del área protegida. Entonces, está fuera del área protegida y por eso han podido desarrollar e instalar vivienda en ese sitio. De ahí en fuera, el problema de inmobiliario y de urbanización es en la periferia de la primavera. Cosas como el Cerro del Tajo, que para poder contener ese desarrollo inmobiliario se utilizó el decreto de zona de recuperación ambiental, o el Bajío, y tendrá que establecerse otros decretos en la periferia para contener el crecimiento urbano hacia la primavera y poder disminuir las presiones sobre el área natural protegida, eso sí. Pero el principal problema, y que en el futuro va a ser así como una implosión, es el fraccionamiento al interior de la primavera. Tú sabes que la mayor parte de la superficie de la primavera es privada y ejidal, solamente 18% es pública. Entonces, las propiedades privadas eran propiedades grandes de familias tradicionales aquí en Guadalajara, que pues, habían especulado para un futuro desarrollo antes de que se creara el área natural protegido, claro. Inmobiliario, campestre, campos de golf, etc. Había un gran proyecto inmobiliario en la primavera que se detuvo con el decreto. Sin embargo, esas propiedades, pues los dueños ya murieron, le heredaron a los hijos, entonces se dividió en 6, por ejemplo, y ya, digamos, otra generación, y esos 6 ya dividieron en 3 cada uno, ya son 18. Entonces ya ahorita tienes un fraccionamiento de propiedad muy alta, que hace que sea sumamente complicado la gestión con tantos propietarios. Y cada uno quisiera valorizar al máximo su patrimonio. Y en un contexto de protección, como un área natural protegida, que no hay nada más difícil de hacer del patrimonio de algunos el patrimonio de todos, ¿no? Se buscan formas de ver cómo valorizar. Y muchas veces lo que estamos viendo es venta de terrenos de menor tamaño, cosa que el decreto de la reserva no puede prohibir, pues no regula la propiedad, o sea, lo que regula son los usos. Entonces no puedes impedir que alguien compre una parcela. Entonces se está fraccionando y eso está siendo un factor que en el futuro va a ser sumamente grave para la primavera. A ver, explícanos por qué, para que la gente entienda bien a qué te refieres. Mira, al momento en que un propietario que es heredero de una propiedad grande y ya es tercera generación y tiene no 1000 hectáreas sino 50 y no puede hacer actividades, pues va a querer vender esas superficie para poder poner un terrenito de campo, una terracita. O sea, si te fijas, ya se encuentran ofertas de terrenos en la primavera con fines de esparcimiento, algunos ilegales porque ofrecen que puedan construir, eso no se puede hacer, pero el hecho de tener tantos individuos actuando, tantos propietarios, cada vez va a ser más difícil los acuerdos para la gestión del área protegida, y si hay presión para estar, pues alguien que compra un patrimonio, poner una terracita, cercarla, y en zonas como la continuidad de la continuidad de Mariano Otero, es una zona donde se ha fraccionado mucho y ahí sí tienes una expansión de la venta de propiedades irregularmente, que se tiene que estar deteniendo las construcciones por parte de la autoridad, y eso te genera una presión y una dificultad muy grande
para conciliar intereses. Digamos que si antes vigilabas a 100, ahora vigilas a 1000, y eso hace mucho más difícil el trabajo de la gestión y vigilancia. Así es. La otra es que hay algunos ejidos, por ejemplo, el que está también en la zona de la termoeléctrica, el ejido que le renta a la termoeléctrica, López Mateos, que le renta a la termoeléctrica tierras para la geotermia, perdón, no la termoeléctrica, la geotermia, a la CFE. También tienen en su decreto de creación, tienen un área que la tienen como centro de población, pero al momento de hacer el decreto se establece que no puedes poner un centro de población. Entonces este ejido presiona constantemente para poder vender y fraccionar propiedades para vender para casas de campo. Y esa es una tensión permanente. En tanto existe una demanda, a veces se junta el hambre con las ganas de comer, porque sí, hay una demanda de espacio verde, de propiedad secundaria para ir y de esparcimiento, con el interés económico de valorizar un patrimonio por parte de los dueños, ¿no? Entonces eso va creciendo en tanto no se haga una estrategia efectiva de compra de tierra para convertirla en tierra pública. No es tan difícil arribar a esa solución, añade Graf Montero. Creo que en un espacio como la Primavera, por lo menos toda la propiedad privada debería tener una estrategia de compra de tierras para hacer tierra pública, con fines de esparcimiento y turismo para habitantes de la ciudad, porque ahorita tú te vas a andar en bicicleta en la Primavera, pero te metes a propiedades de otros, ¿no? Y generas tensiones también entre los propietarios y los usuarios. Entonces, creo que en términos de, por lo menos en el mediano plazo, más o menos tirándole a largo, asegurar que la propiedad privada se convierta en propiedad pública a través de un esquema de compras continuas. Y digo, mientras eso se cristaliza, estamos hablando de que si la propiedad privada es sobre 60-65%, estamos hablando de... No, es menos, son como 30 y tantos, porque el otro 30 y tantos, o sea, son 18 propiedades pública, 18%, y tienes una propiedad ejidal importante en toda la periferia, 35%, y el resto sería más del 50%, más del 50% de la propiedad privada. Pero digo, habría que pensar cuánto requeriría en cuanto a recursos y negociaciones para lograrse captar en algún tiempo determinado. O sea, más bien mi pregunta va a lo siguiente: ¿no tendríamos que tener una opción por mientras? Porque digo, si vamos a adquirir esa tierra siendo optimistas en 12 años, 2 gobiernos, esos 12 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener una respuesta para contener esos intereses, ¿no? Esos intereses están contenidos a través del decreto del área protegida, es decir, los propietarios no pueden hacer cosas, lo que te significa es un costo transaccional en la administración del área protegida con tantos actores, que cada vez es mayor. Entonces, yo creo que las medidas están. Lo que hace falta, uno, es hacer una regulación mucho más estricta de los usos del suelo, no de los propietarios, sino de los visitantes, como el ciclismo de montaña, asegurar que hay un adecuado manejo de los sitios donde se está visitando el área, asegurar un cumplimiento de la ley en las zonas de mayor presión, como la zona de Mariano Otero, donde hay mucha presión para construir infraestructura pues de residencia secundaria, por las ventas estas que se han dado en ese entorno. Entonces, pero yo creo que el modelo da para poder seguir con la contención de eso, nada más se hace mucho más difícil la gestión. Entonces necesitamos fortalecer y darle más recursos al OPD para pues más que al OPD, no, ahí en sí, se o tiene que que hagan su chamba a los municipios y la Profepa. Se tiene que hacer sí, mayor fortalecimiento a las capacidades del OPD, tener más gente en campo. 2, asegurar que el cumplimiento de la ley se da, es decir, que la Profepa actúe de manera efectiva a cada denuncia de una construcción que se vaya dando dentro de la Primavera. Y también una de las ideas de haber de incluir a los municipios en la Junta de Gobierno, pues es que también participen en el financiamiento del área protegida.
Zapopan lo hace a través de una inversión muy grande en materia de incendios, por ejemplo. O sea, es el municipio que más invierte, también algo, Tlajomulco, invierte de manera importante en el combate de incendios, pero yo creo que también se tiene que dotar de capacidades para el manejo y administración del área protegida con mayor presupuesto. Y la otra es generar un fondo para la adquisición de tierras. Yo una vez platicando con algún político de la administración pasada, con posibilidades de generar esquemas financieros, se puede generar un esquema de subastas a la inversa, subasta inversa. Si tú creas un fondo para compra de tierras, ofertas compra de tierras a un precio que es correcto, no es un precio de mercado inmobiliario, un precio correcto, y recibes quién te quiere vender y tú priorizas las zonas de mayor interés para el área protegida, para la administración del área protegida. Si no te venden, pues lo dejas y haces cumplir la ley de que no puedes hacer ni desarrollos inmobiliarios, ni vender para fraccionamientos, ni casas de campo, etcétera. Y pues probablemente eso estimule a los propietarios a vender. ¿Y esto sería, a precios justos. ¿Y esto sería tarea del gobierno del estado? O sea, no del OPD. No, pues es que no, es compra de tierra pública y tiene que ser pues, del gobierno del estado, ¿no? Sin embargo, sí se necesita fondos importantes y bueno, también hay que tomar en cuenta que en la administración se tuvieron una dificultad y una contingencia que no estaba prevista, ¿no? En esa intencionalidad de poder comprar tierras, que fue el COVID. Los investigadores Robinson y Acemoglu, en uno de los libros más importantes que se han publicado en 15 años en temas de política, democracia y desarrollo, Por el pasillo estrecho, señalan el efecto de la reina roja, en alusión a la fábula de Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, como una metáfora perfecta para una sociedad potente y exigente que compite con el poder público y lo obliga a usar ese poder a favor de todos. Esto pudo ser lo que sucedió en el Tajo con un decreto pionero. Aún así, Tania Vázquez no es muy optimista respecto al futuro de la primavera. Soy un poco pesimista, Agustín, porque yo sé lo que cuesta, el trabajo que cuesta proteger y luchar. Por ejemplo, simplemente en el del Cerro del Tajo, y que nosotros no estamos metidos en todos los amparos. Solo de Santa Anita Hills decimos, si tiran el amparo del decreto estatal, pues ¿qué crees? Hay 3, 4 nuestros esperando a resolverse que no van a dejar continuar. Pero desafortunadamente, el resto de los amparos, el resto de los polígonos que están en juicio, no tienen todo lo que tiene, por ejemplo, Santa Anita Hills, en el sentido de si se cae uno, sigue el otro, y si se cae el otro, sigue el otro, y va a ser un tema en el que, pues a lo mejor así se va a terminar resolviendo. Yo lo único que veo viable para que esto ocurra es una determinación tremenda del gobierno estatal en sintonía con el municipal, tratando de buscar compensar que esa zona que va a proteger o que está protegiendo se resuelva ya antes de llegar a un desgaste en tribunales, que ofrezca permutas, que busque mecanismos en los que se pueda resolver de ya esa situación. De otra manera, a lo mejor pueden ser buenas intenciones en el sentido de decir, emito otro decreto, pero se van 10, 15 años de litigios y a final de cuentas pues no se ganan y seguimos construyendo sobre un área de amortiguamiento que no termina por blindar el bosque, ¿no? Yo creo que la autoridad local y la estatal tendrían que mandar el mensaje de que tienen las herramientas para hacerle imposible la vida a un fraccionamiento nuevo y que le saldría más caro, ahora sí, como decimos coloquialmente, el caldo que las albóndigas. Entonces, lo mejor es negociar, como decimos en México, un mal arreglo es mejor que un buen pleito, ¿no? Pero se necesita la voluntad política de la autoridad. Pues exactamente, Agustín. De hecho, incluso para nosotros fue sorpresivo que el gobernador Alfaro hubiera dicho que sí le entraba el tema de la permuta, casualmente con el tema de Santa Anita Hills, que ya tiene tanto tiempo, y simplemente en una reunión nos dijo que no había podido hacer la permuta
y pues que ahora esto se iba a definir en tribunales. Y aquí el tema esto de definirse en tribunales, mira, Agustín, el municipio de Tlajomulco tiene blindado con su POEL el decreto del Cerro del Tajo de la anterior administración estatal. Pero ¿qué pasa? También está impugnado ese POEL. Y entonces ellos simplemente van dejando el tiempo y van dejando que lleguen otros alcaldes y otros gobernadores, se lavan las manos y a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Pues no sabemos qué va a pasar. Si hubiera ciudadanos dando luchas, pero luchas de verdad, Agustín, no quejas en Profepa, no activismo desde redes con tu computadora y desde Facebook, no preocupándote nada más cuando el bosque se quema, o sea, realmente trabajando por proteger el bosque. Nosotros sabemos que ha sido difícil, pero tampoco ha sido imposible. Entonces, si nuestra lucha ha dado estos frutos que sabemos que todavía no tenemos todo ganado, pero que si existe esa posibilidad, pueden salir más ciudadanos en otras partes del bosque que lo protejan de esta manera, porque estamos viendo pues que al gobierno no le alcanza la voluntad, porque el poder lo tiene para hacer. Y bueno, termino con esto, es la pregunta, quizás es una pregunta un poco elemental, pero a la gente no se le debe olvidar. Ustedes no nomás han tenido que dedicarle mucho tiempo, le han dedicado dinero, hay recursos. Generalmente en México la sociedad civil no tiene estas posibilidades. ¿Qué tan costoso es sostener esta lucha ya? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿8 años tal vez? 8 años, Agustín, en los que iniciamos con algunos fraccionamientos aportando. Se fue haciendo pequeño el presupuesto, pero lo difícil lo logramos hacer y ahorita seguimos contando con el presupuesto de un fraccionamiento que dijo no vamos a dejar perder todo lo invertido estos 8 años. Lo difícil ya lo logramos y vamos a seguir, pero sí fue en un principio pues convencer a la gente de aportar dinero, lo que pudiera, y con eso empezamos. Por fortuna, nosotros tuvimos personas que quisieron apoyar económicamente la lucha. Incluso hay abogados que ni siquiera cobran, pero por supuesto tenemos que tener presupuesto para dictámenes que hemos tenido que pagar. Hay académicos que generosamente nos han dado dictámenes para meterlos en nuestros juicios de manera gratuita. Entonces, son de esas cosas que te vas haciendo de alrededor de ti para poder solventar la lucha, pero por supuesto que el tema económico va a ser un tema difícil para quien quiera emprender una lucha de estas, pero que se puede, Agustín, que simplemente a lo mejor con los primeros pasos puedan tener la atención de los medios en el sentido de que el resto de la población los hagamos fuertes en redes, exijamos por ellos, pero sí tiene que haber un esfuerzo verdadero más allá de una queja en Facebook de se está quemando el bosque y en cuanto termina de quemarse se olvidan del bosque. Mark Twain nos regaló un aforismo demoledor en Huckleberry Finn. No tenemos a los necios de la ciudad de nuestra parte y no son estos en cualquier ciudad una mayoría aplastante. Es oportuno a propósito de los mitos más populares sobre el bosque de la primavera. No importa la calidad de la información que se pueda entregar en el día a día en los medios de comunicación por parte de la comunidad científica, los activistas informados y los servidores públicos que sí entienden del tema. Comenzando por los políticos, cuya ignorancia general es fiel retrato de la orfandad de información y educación ambiental de la población, y pasando de forma contradictoria y penosa por muchos comunicadores y periodistas. El tapatío promedio se asombra al ver las columnas de humo y las llamaradas desde el periférico o las carreteras contiguas. Luego se enoja y si sus sentidos perciben en el ambiente esa contaminación de las cenizas que llueven sobre el área metropolitana, hará rabietas, se indignará con causa y expulsará en redes sociales catilinarias encendidas, casi siempre basadas en teorías de la conspiración que no sabe sustentar con datos duros. Es cierto que muchos dueños de predios boscosos cercanos a una ciudad tienen el sueño de aprovechar el enorme valor de su ubicación para generar productos atractivos para los moradores pudientes de la metrópolis. Igualmente es verdad que desde hace muchas
últimas décadas, como fruto de la americanización de las élites tapatías, vivir en un bosque se convirtió en un anhelo aceptable socialmente, nacido desde diversos y contradictorios deseos, de vivir en la naturaleza, destruyéndola, de que excluirse de la ruidosa y distópica ciudad moderna es un privilegio legítimo y de que no debería adaptarse el hombre a la naturaleza, sino al revés. Todos los lujos de la despreciada ciudad moderna y muchas cosas más deberían estar asequibles en el remanso solitario, cada vez menos por aquello de la multiplicación de los ricos y de los soñadores de otros estratos sociales menos privilegiados. Es como si ir a vivir al bosque fuera a hacerle un favor. Nada que ver con los aislamientos de anacoretas o los retiros franciscanos para la oración, la reflexión, la contemplación de la creación. Aquí hay causas californianas, campos de golf, música ruidosa en festivales privados, irrigación artificial, fauna exótica, y no es solo la humana, calzadas de concreto, cientos de automóviles ruidosos y contaminantes, antenas de comunicación, calles empinadísimas y audaces urbanizaciones en los despeñaderos. Apropiarse del paisaje, conquistar la naturaleza mejorándola, volviéndola a fabricar. Mefistófeles tentando exitosamente a un Fausto muy ramplón. En este momento, si te preguntaran cómo atisbas el futuro de la primavera en 20, 30, 50 años, quizá la pregunta correcta sea, ¿tendrá futuro? Bueno, a ver, yo creo, hay un poema de Octavio Paz que se llama Paisaje Inmemorial, en el cual se habla que finalmente la vida humana va a pasar. Y dice, y estas calles y serán colinas otra vez. O sea, no va a haber coches. O sea, que la primavera, chueco derecho, tiene una capacidad de renovación que no nos necesita a nosotros. La naturaleza no nos necesita a nosotros. Es más, esa es una idea de Marat, de la obra Marat Sade, donde dice que nosotros somos prescindibles. A ver, que si pudieron prescindir, que vivieron millones de años los grandes saurios, no digamos nosotros, unos mamíferos que además a lo mejor somos más que mamones, más que mamíferos, por nuestra arrogancia en ese tipo de cosas. Es decir, a ver, que el Homo sapiens habría que plantearse de veras si está bien, si nos la creímos de eso, de veras que somos sapiens, que somos pensantes y demás, que si no hay una mayor sabiduría en las especies naturales que no tienen que cometer excesos. Es decir, a ver, un león podría matar y hacer una hecatombe, pero no lo hace. O sea, lo que se necesita comer y tan, ¿sí? Y acepta sus fracasos. En el caso nuestro, bueno, pues a ver, el concepto de guerra, de expansión, de todo ese tipo de excesos. Dominio, voluntad de poder. Sí, que dice eso Cioran, el poder es la maldición de la humanidad. Y es algo además que es consustancial a la humanidad, lamentablemente, y yo creo que desde luego la primavera tiene futuro. El asunto es que si nosotros podemos tener futuro sin la primavera. Esa sería la pregunta. Yo no tengo una respuesta. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.